Pero nos venimos a otro tema, esta línea Roberto García Moritán, hijo, diputado. Roberto, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día, muchísimas gracias por llamar. Bien, el otro día vi una imagen, no estoy seguro, creo que la vi es una cuenta de Twitter, pero creo que es una cuenta de Twitter que está a favor de la campaña de Javier Iguazel como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, lo vi con usted. Cuénteme un poquito qué está pasando ahí, cómo se están atravesando esas líneas y casi yo diría rehaciendo un esquema de construcción de poder dentro de la oposición. Bueno, el caso de Javier Iguazel me parece que es un caso interesante para empezar a estudiarlo, porque es de los pocos que tenemos como ejemplo del estilo que nosotros, de una teoría que nosotros tenemos bien clara los liberales, que es muy difícil de explicar a veces, y Capital Sarmiento es un gran ejemplo, que es un municipio, obviamente, que tiene algunas simplezas que no tienen algunas intendencias del conurbano, pero fíjate qué hizo Javier Iguazel en Capital Sarmiento. Llega, perdón, dame un segundo, Sí, sí. me estaba acomodando. Eh, Tenía 130 tasas Capitán Sarmiento Ujú. cuando llega Javier a la intendencia. ¿Qué es lo primero que hace? Baja 109 tasas. Ordena todo el enjambre que teníamos legal y impositivo en el municipio, y deja solamente 21 en funcionamiento. ¿Qué es lo que logró con esto inmediatamente? La sensación de transparencia, la sensación de orden, la sensación de que se está cobrando tasas más justas, más adaptadas, más pagables, más posibles, que hay una contraprestación con lo que uno paga. Y esto tuvo efectos inmediatos. Se acercaron 300 nuevas familias, abrieron 100 nuevos negocios, la gente se animó a formalizar, empezaron a pagar sus deudas porque sus deudas eran posibles de pagar. Entonces, y así aumentó, que me parece que lo más interesante del ejercicio, aumentó en un 40% la facturación. ¿Esto qué quiere decir en el fondo? Que si vos bajás los impuestos, que es una teoría que nosotros queremos demostrar todo el tiempo, pero los ejercicios prácticos son los que mejor funcionan, si vos lográs bajar y primero desregulás, bajás los impuestos y generás condiciones amables a los inversores, la facturación aumenta. Y esto no tiene que ser un ejercicio a largo plazo, sino se puede resolver en el corto. Sí, claro. Bueno, a ver, yo vengo siguiendo este tema de Javier desde que empezó con esto. Además, hay que agregar un par de datos, me parece que son importantes. Estamos hablando del tipo que ordenó Vialidad Nacional y que construyó toda la documentación que permitió hacer y la presentación de la denuncia que hoy la tiene Cristina ya muy cerca de su primer condena de carácter efectivo, ¿no? Es decir, me parece que ahí aparece una suma de méritos, pero en las últimas horas hay unas declaraciones de Iguacel diciendo que hay que mirar la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que es un escándalo el dinero de los contribuyentes que se dispone para ello, que es un tema que yo sigo hace muchos años y hago votos porque esto se haga una fuerte voz política. Y me parece que es un gran tema de ejemplo que debiera dar la dirigencia, que es el ordenamiento del costo de las legislaturas, no para no tener legislaturas, sino para tenerlas en un sentido apropiado republicano del uso del dinero público, ¿no? Pero totalmente, este es el trabajo un poco que estamos haciendo desde Republicanos Unidos para la ciudad de Buenos Aires. Es tratar de encontrar un equilibrio que corresponda, primero, algo que pueda pagar la sociedad, y que este algo que pueda pagar no solamente tenga una contraprestación, sino genere los incentivos suficientes para que uno quiera invertir. El problema es cuando se cree que el dinero es emocional y está tan comprometido con las ideas patrias que invierte a pesar de todas las cosas que uno hace para que no invierta. Y la realidad es que acá lo que hay que terminar de entender es que cuando un inversor pone plata en una empresa, esa empresa empieza a crecer, esa empresa que empieza a crecer contrata a trabajadores, y que a medida que esta empresa le va bien, esos trabajadores van mejorando sus condiciones de trabajo. Pero cuando uno se castiga al inversor, ¿qué es lo que pasa? Y lo que pasa es que el inversor saca la plata, se va a otro lado, y en fin de cuentas, al que terminan jorobando es al trabajador, porque esa empresa empieza a tener problemas y es muy probable que termine cerrando. Entonces, cuando creen que castigan al capital, cuando creen que están combatiendo el capital, básicamente lo que están haciendo es solamente ahuyentarlo, asustarlo.
y lo que están haciendo de fondo es perjudicando al que más lo necesita. Entonces, acá hay que tratar de trabajar sobre otras lógicas de construcción y entender que cómo se construye, cómo se genera riqueza. La confusión general está en cómo se genera la riqueza, ¿no? La gente cree que la riqueza está a disposición y está en el aire y que uno tiene que disponer libremente de esa riqueza, esa falsa concepción de que somos un país rico. Somos un país rico si lo trabajamos, y ese es el cambio que tenemos que darle a la mentalidad de los argentinos. Podemos ser ricos, por supuesto, tenemos un montón de recursos naturales, el litio, tenemos la pampa húmeda, Vaca Muerta, tenemos la segunda reserva de gas del mundo, 5.000 kilómetros de costa marina, un potencial enorme, un capital humano fantástico, pero hasta que no nos pongamos a trabajar y desarrollar todas estas cualidades, vamos a seguir siendo pobres. Sí, sin duda. Decime, el último impacto así grande que tuvo la ciudadanía en referencia a tu persona y tu condición de legislador fue un debate muy fuerte, donde inclusive te pusiste de pie en la legislatura de Buenos Aires. Contanos un poco qué se debatía ese día y por qué la cosa se puso tan compleja que te llevó a decir no tenemos miedo o no les tenemos más miedo. Mira, fíjate cómo es esta idea, esta falsa idea que tenemos gran parte de nuestros vecinos argentinos sobre la riqueza y el sector privado, muy vinculado a lo que decía recién. Estábamos tratando una ley que generaba beneficios impositivos en las villas, en los barrios populares, para ver si generaban incentivos que algún privado invirtiera. O sea, para que se entienda bien claro, un país es rico o pobre en el mundo dependiendo de su capacidad de ser atractivo en las inversiones del mundo. Un país al que todo el mundo le cree y en el que todo el mundo quiere invertir es un país rico. Un país al que nadie cree y nadie quiere invertir es un país pobre. Bueno, el lugar donde más se necesitan inversiones, porque tienen un enorme problema de pobreza, de falta de oportunidad, de falta de trabajo, de la convivencia con el narcotráfico, convivencia con anomalías humanas, con situaciones complejas de verdad, es en las villas de la ciudad de Buenos Aires y de la Argentina. Ahora, estos tipos estaban militando con matones en las villas días antes de que se tratara la ley para convencer a los vecinos de que marcharan en contra de la ley porque decían que el sector privado les iba a sacar el trabajo, les iba a sacar lo que no tienen, básicamente, ¿no? Con un nivel de maldad y cinismo brutal, porque básicamente ¿cuál es el problema de fondo? Es que en la tristeza y en la pobreza está su caudal de votos. Entonces, si va el sector privado, invierte, le da trabajo, lo formaliza, le da condiciones humanas de vida, el Frente de Todos pierde su caudal de votos. ¿Qué es lo que pasó en la legislatura? Estamos tratando este tema y al mejor estilo Frente de Todos y la Cámpora llenan de matones, llenan de agresiones, llenan de personas que no tienen otro interés que preservar sus sueldos, y cuando uno quiere hablar y te insultan, te apretan, porque fíjate que ya el clima de la legislatura era muy hostil. Yo cuando entro a la legislatura estaba toda sitiada, rodeada, llena de vallas, piqueteros alrededor, un clima muy hostil. La realidad es que no se puede vivir así. Estamos tratando de pensar y era una jornada espectacular para debatir cómo resolvemos el problema de la pobreza en la ciudad de Buenos Aires, y te llevan patoteros, te llevan barra bravas, te llevan matones para agredirte, a amedrentarte, y quise dejar bien en claro, y creo que por lo que me está diciendo esto pasó por suerte, que hay un sector enorme de la población que no solamente no les tiene miedo a los matones, no les tiene miedo a los aprietes, no le tiene miedo a las formas extorsivas que tienen ellos de negociar, sino además está dispuesto a ponerse de pie porque cree de verdad, yo estoy convencido de verdad de que hay esperanza y que podemos salir adelante. No me paré porque estaba enojado, me paré porque estoy convencido de que llegó el momento de las personas de bien, que queremos esforzarnos y queremos salir adelante. Sí, coincido totalmente con eso. Y decime, ¿a quién le corresponde la autoridad de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿En qué sentido? La máxima autoridad Sí. es Emma Ferrario. ¿Y a quién pertenece? Del PRO. Del PRO. Junto por el canal. O sea que estuvieran todos esos ahí adentro, hay alguien que es responsable institucionalmente de haberles permitido entrar. Sí, pero ¿sabes qué? Yo estoy aprendiendo también cómo funcionan estas cuestiones, ¿no? Hay espacios destinados a los vecinos, tanto detrás de la bancada de Juntos por el Cambio como detrás de la bancada de Frente de Todos, de ese espacio para unos 30, 40 vecinos que vengan a mirar la sesión, ¿no? Y generalmente tienen que ver con los intereses particulares de los temas que se tratan. Lo mismo pasa en las comisiones. Eso es algo que yo también mencioné en mi discurso. ¿Sabes lo que me llamó la atención, poderosamente y tristemente la atención?
todos militantes. Son todos militantes, llevan militantes, de un lado y del otro, tengo que decirlo. Lo que pasa es que las diferencias están en las actitudes violentas de unos y de otros. Los del Frente de Todos, en términos generales, son mucho más violentos, son mucho más virulentos, expresan con más vehemencia sus pensamientos. Pero en las comisiones anteriores, donde se debatían los temas y tenían que venir vecinos que opinaran realmente sobre qué pensaban sobre la ley, pasó algo muy parecido. Fueron matones, fueron militantes, fueron personas pagas, fueron personas con intereses no solamente ideológicos, sino además intereses económicos. Y ahí pierde un poco la naturaleza de esta idea de que diferentes vecinos pudieran dar la opinión. Es verdad que los militantes son vecinos también, pero tienen un interés particular. Entonces me parece que pierde un poco la esencia de la intención de compartir estos momentos con gente que genuinamente pueda opinar sin algún tipo de preferencia personal. Bueno, a ver, una vez más nos encontramos con que un buen propósito legítimo, abrimos la casa de las decisiones de la política, de los ungidos por el voto al vecino del común, y termina apropiado por estructuras organizacionales partidarias, ¿no? Sí, pero la conclusión es la misma. Termina siendo un negocio para pocos. La calle no se siente representada por ninguna de las legislaturas, la política se aleja cada vez más de los intereses y las necesidades del ciudadano, y esto es un poco también la razón de ser del por qué estoy metido en todo esto. Yo sentía realmente que había una distancia enorme entre la pyme, la clase media, el tipo que labura, el que se esfuerza, y la política, y hoy que estoy adentro lo puedo comprobar con datos bien concretos y empíricos. Yo hoy tengo una cantidad de información suficiente para decirles sí, la política hace mucho tiempo se olvidó del que quiere trabajar, de la clase media, se olvidó de la pyme, se olvidó de la importancia de generar riqueza, está muy metida en la política, en su propia rosca, en sus propios intereses, y en preservar al negocio, bien que te diga, no le encuentro otra manera de explicarlo. Bueno, es un drama, se vuelve autosatisfactivo, ¿no? Es decir, sí, totalmente. Tal cual. Te agradezco enormemente el tiempo, gracias. Gracias a ustedes por llamar. Bueno, Roberto García Moritán, seguimos en un instante, estamos hablando de esto, ¿no?